Dios nos quiere hablar a nosotros, los que estamos aquí y los que están conectados también. Digan: Dios me quiere hablar. Disponga mi corazón para recibir su palabra. Amén. Así se titula este mensaje. Se titula: ¿qué nos impide recibir un milagro? ¿Qué nos impide recibir un milagro? Algunas personas podrían decir: pero ¿todavía Dios hace milagros? Y porque tal vez tenemos un concepto limitado de lo que es un milagro, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se encuentra con otra persona en cierto lugar, en los jueves en la mañana hacemos oración y entonces uno encuentra personas que nunca han venido y uno que dice: ¿y ese milagro? ¿Cierto? Pero pues es un decir. Yo creo que en muchas partes del mundo sucede lo mismo, que creen que un milagro es algo que sucede por allá cada 100 años, ¿no? Y resulta que eso es un concepto limitado y no es bíblico. Porque los milagros, básicamente, un milagro es una intervención especial de Dios que muestra su poder y su amor. Eso es un milagro. Entonces, he leído mucho acerca de los milagros esta semana preparándome para compartir este mensaje. Y dicen que cuando no ocurren milagros todos los días, algo raro está pasando. Porque nosotros conocemos a Dios y cuando leemos la Biblia encontramos de principio a fin que Él hace cosas que solamente Él puede hacer. Entonces quiero aterrizar este mensaje y quiero compartir con ustedes este mensaje porque todos nosotros necesitamos milagros. Todos nosotros necesitamos milagros. Cuando usted dice amén, está diciendo: así es. Pero ahora quiero preguntar, y que si ustedes están de acuerdo, digan yo. ¿En qué sentido? Que me digan, yo quiero preguntar: ¿quiénes en esta mañana necesitamos un milagro? Yo también. Económico, el milagro de salud, un milagro de circunstancias como el que nos cuenta Paulita esta mañana, de cómo Dios intervino en una situación, una circunstancia, ¿verdad? Sí, situaciones indeseables, pero también situaciones que son abrumadoras. Hay personas con dolor en su alma, en su corazón, que llevan luto, que llevan tristeza, incluso problemas de depresión. No son problemas necesariamente físicos, pero son problemas del alma. Yo necesito un milagro, necesito el milagro en mi casa porque mi esposo, ¿cierto? O necesito un milagro en mi casa porque mi esposa. Necesito un milagro, Señor, ¿por qué no? Hace poco una señora me escribía y interesantemente me parecía chistoso la forma que me decía: pastor, yo ¿cómo más oro para que mi esposo deje de tomar? ¿Será que es pecado orar que lo coja un carro? ¿Que tenga un accidente? ¿Será que es pecado que eso? A mí me dio risa lo que ella me estaba escribiendo. Que se le parte una pata a mi esposo. ¿Será eso la forma correcta de orar? Pues me detuve un poquito a contestarle por medio del WhatsApp a la persona. Y yo me pregunté: ¿qué nos impide recibir un milagro? Usted se puede imaginar a esa señora ahí orando: Señor, tú eres un Dios de amor, de poder, parte de la pata a mi esposo. Oh Señor, glorifícate, que sea a la izquierda, que no. Pero encontré en la palabra de Dios varias cosas y el Espíritu Santo me hacía entender varias cosas en cuanto a este tema tan interesante y tan necesario. Porque yo sí pienso que gente que dice: yo no necesito un milagro, de alguna manera está negando que depende de Dios. Es que, amigo, querida amiga y persona que me está escuchando, cuando tú te despiertas en la mañana y puedes respirar, es un milagro. Que salga el sol sobre buenos y malos, mis hermanos, es un milagro. Hermanos, a mí me enseñaron en el bachillerato, algo aprendí, que la tierra tiene dos movimientos: rotación y traslación. Sobre su propio eje, la rotación. Estamos dando vueltas y no nos damos cuenta, hermanos. Y la traslación, que es el movimiento que hace la tierra alrededor del sol.
me pongo a imaginar semejante fenómeno natural. Y solamente por unos centímetros que pudiéramos alejarnos, acercarnos del sol, y la vida se acaba. Un milagro, un milagro. Estuve leyendo acerca de la capacidad visual que tienen los seres humanos. El ojo es una cámara, ¿no?, que recibe miles y miles, millones de imágenes y colores y los interpreta en el cerebro, y no hay una cámara que el ser humano pueda replicar como es el ojo. Y las formas en que se entrelazan los nervios ópticos, los tejidos, etcétera, hermanos, es increíble que nosotros podamos verlo, ¿no? ¿Cómo podemos funcionar? ¿Cómo entender cómo funciona un ojo? ¿Cierto? ¿Cómo es que nosotros podemos ver una sola cosa y tenemos dos ojos? ¿Cierto? Si yo veo si cierro este ojo y veo solamente una y abro los dos, y tendría que ver dos imágenes, pero no, el cerebro y los ojos funcionan. Están haciendo allá el ejercicio en su casa. No se distraigan. Lo que quiero decir es que es un milagro la forma en que funciona el ser humano. Por eso los que estudian el cuerpo y los que estudian los fenómenos naturales tienen dos opciones: o niegan necesariamente que no existe, que existe Dios, niegan que existe Dios, o que se rinden ante la gloria, la magnificencia y la perfección de un Dios creador. Nosotros le damos la gloria a Él porque somos un milagro de su amor, un milagro de su poder, un milagro porque Él ha hecho algo en nosotros, nos creó y nos tiene hasta el día de hoy. Que encontré en la palabra de Dios tres impedimentos para recibir un milagro, porque pueden haber más, pueden haber menos, pero encontré estos tres. Uno, la incredulidad. La principal razón bíblica para que una persona fracase es la incredulidad. La incredulidad es lo único que puede romper un pacto. Encontré esto en un comentario. La incredulidad es tan dañina y diabólica que nos paraliza. La incredulidad fue la única razón que Jesús mencionó como impedimento para hacer milagros en un lugar. Está en Mateo 13:58. Dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A ver, los que están allá conectados, que están aquí, ¿qué lugar era ese? Nazaret. Jesús de Nazaret, donde se había criado, porque Jesús nació en Belén, recuerdan, Belén de Judea. Betlehem, que es la casa del pan, ahí nació el pan de vida. Pero él creció en Nazaret. Y allí, por causa de la incredulidad. Ojo, mis queridos hermanos, esto es tan interesante, tan importante para nosotros. Dios quiere intervenir. Dios quiere hacer milagros en nosotros. Dios quiere hacer milagros en nuestra familia. Dios quiere hacer milagros en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestra tierra. Dios quiere hacerlo. Pero lo que Jesús dice, el evangelista Mateo dice, no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así que tenemos que definir qué es la incredulidad, porque puede ser que tu incredulidad, mi incredulidad, no haya hecho posible una intervención de Dios. Yo voy a decir incredulidad. ¿Y usted qué va a decir? Incredulidad. Pero todavía no sabemos qué es, ¿verdad? Pero bueno, sabemos más o menos qué es. Pero dice, el diccionario dice que es la falta de fe, dudar. Otras definiciones de esta palabra dice: incredulidad es desobediencia, rebeldía o rebelión, contumacia, o sea, tenacidad y dureza en mantener un error, falta de confianza. Personas podrían confundir la incredulidad con la duda. Ahorita miraremos que no es lo mismo. Es la falta de credibilidad a la verdad, dice otro comentario. La incredulidad es una consecuencia del pecado. La incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. La incredulidad surgió
la incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón. Es un comentario bíblico que encontré. Wow, esa es la incredulidad. Tener dudas o inquietudes no es incredulidad. Miren, Lucas capítulo 7 dice así el versículo 18: cuando llegaron Jesús le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte si eres el Mesías o si debemos esperar a otro. ¿Quién preguntó esto? Juan el Bautista mandó unas personas, porque Juan estaba ¿en dónde? En la cárcel. Y desde la cárcel Juan estaba un poco nervioso, inquieto, porque pues él estaba en la cárcel, era el profeta y Jesús estaba pues haciendo su ministerio. Pero ¿qué quería Juan el Bautista? Estar seguro y que él había profetizado y dicho: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden que Juan bautizó a Jesús en el Jordán, pero ahora Juan estaba en la cárcel y necesitaba confirmar ciertas cosas en su alma. La duda básicamente se manifiesta en inquietudes, en preguntas. Eso sucede también en las aulas escolares, allá en la universidad, en el colegio, donde el muchachito, la niña, levanta la mano y dice: tengo una duda. Eso es un más o un menos. Y el profesor responde, o el facilitador del aprendizaje: tengo una duda, ¿cómo funciona lo que acabo de explicar? Y entonces, cuando uno manifiesta una duda, también manifiesta su intención de comprender. Entonces la duda o manifestar la duda es un esfuerzo por comprender. Pero la incredulidad es otra cosa. Mire, Juan el Bautista estaba necesitando eso: comprender, seguridad ella en sus emociones, en su alma. La incredulidad es desconfiar de lo que Dios puede hacer. Mateo capítulo 9 encontramos un relato muy dramático. Permítame introducirlos. Dice que Jesús estaba por allá orando en la montaña y los discípulos estaban abajo. Y los apóstoles, los discípulos, estaban tratando de ministrar a un muchacho que tenía manifestaciones raras. Su papá lo había llevado, era un muchacho. Y mire, por favor oren por él, libérenlo, porque hay un demonio que lo toma y lo tira al fuego y lo tira al agua y echa espumarajos por la boca. Tenía convulsiones. Personas actualmente podrían decir que era un epiléptico o un lunático. Entonces el padre de familia se lo entrega a los discípulos y los discípulos hacen lo que pueden, pero no logran nada. Eso es tan feo, hermanos. Es tan horrible. Porque tú puedes ser el papá de ese muchacho, o tú puedes ser esa persona que dice que tiene fe. O sea, como un discípulo de Jesús. O tú puedes estar representado en la persona enferma. ¿Sí? ¿Me hice entender? El papá del muchacho, el muchacho o los discípulos. En alguna parte estamos representados. En todo esto necesitamos fe. Necesitamos echar fuera la incredulidad. Y entonces llegó Jesús y encontró el alboroto. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Dice Jesús. Y entonces le dice: no, es que traje, el papá del muchacho dice: traje mi hijo a tus discípulos, pero no pudieron echarle fuera. Y Jesús, ¿qué dijo? Estoy hablando de Mateo capítulo 9. Jesús los regañó. No le dijo: los felicito por su esfuerzo, muchachos, ¿no? Él los regañó. ¿Sí será ese pasaje? Gracias. Es que no es Mateo sino Marcos. Sí, era a ver si estaban pendientes del mensaje. Veo que los que están allá conectados me estaban escribiendo por el chat: pastor, no es Mateo sino Marcos. Gracias. ¿Cómo no? Es que Marcos
Versículo 19, gracias. Dice, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Esta es la versión Reina Valera del 60. Me gusta por la literalidad. Generación. ¿Estamos hablando de qué? De la incredulidad. Yo no sé si me gasto todos estos 20 minutos que me quedan de la incredulidad, pero tenemos que echarla fuera, la incredulidad. Tenemos que identificarla y decirle fuera de nuestras vidas, porque resulta que eso impide ver la gloria de Dios. Eso impide que Dios, o más bien recibir lo que Dios quiere darnos, porque Dios quiere hacerlo. ¿Escuchaste? Dios quiere hacerlo. Dios quiere sanar. Dios quiere liberar. Dios quiere consolarte y echar fuera esa depresión y ese estrés y esa angustia que tienes. Dios quiere llevarse el insomnio. Dios quiere llevarse el cáncer. Dios quiere llevarse el coronavirus. Él lo quiere hacer. La incredulidad impide recibir eso. Dios quiere bendecir la obra de tus manos. Claro, hay requisitos para un milagro, pero estamos hablando de los impedimentos. Versículo siguiente. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Yo subrayé esto: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Pero qué? Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Al fin qué? ¿Cree o no cree? Creo, ayuda a mi incredulidad. Es la misma expresión nuestra. A ver, levánteme las manos aquí el que dice que cree en el Señor. Yo también creo en el Señor. Personas que están allá conectadas, creemos en Cristo. ¿Qué significa eso? Que tenemos un conocimiento de su palabra, que sabemos algo de Dios. Pero este hombre dice: yo tengo algo de incredulidad, ayúdame a deshacerme de ella. Yo quiero creer. Mira lo que dice la parte que yo subrayé. Dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia. Pero si puedes hacer algo. Entonces Jesús dice: perdón. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Que si yo puedo hacer algo? No se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de lo que tú puedas creer. Eso es incredulidad. Incredulidad, en el nombre de Jesús, fuera. ¿Cómo puedes vencer la incredulidad? Juan 20:27 dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Cuando hablamos de incredulidad tenemos que hablar de Tomás, ¿cierto? El Señor le dijo a Tomás que no fuera incrédulo sino creyente, porque resulta que Tomás estaba a un paso, porque Tomás quería creer. Dígalo por favor: Tomás quería creer, pero no podía creer. ¿Sí? Ahí está el detalle, como dijo Cantinflas. Tomás quería creer y necesitaba algo más. ¿Qué necesitaba? Resolver una duda. Entonces el Señor le dice: ojo, Tomás, muy feliz el que no necesita ver para creer. No seas incrédulo sino creyente. Para vencer la incredulidad, primero puedes vencer la incredulidad por decisión. ¿Por qué? Por decisión. Las dudas son normales. Las dudas son las inquietudes que deben ser superadas para entender algo o creer algo. En Juan capítulo 4 dice así el versículo 48. Ojo, porque este pasaje es clave para hablar de cómo vencer la incredulidad. Dice: volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Mírenme acá. ¿Sabían ustedes que este fue el primer milagro? Convertir el agua en vino. Y a propósito, hermanos, eso fue un milagro único y no se repitió. No ore usted por el agua de su casa para que se convierta en cerveza, porque ese milagro tuvo un propósito y una intención y un contexto único. Pero volvió donde fue el primer milagro, a Caná.
había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado a de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Escuchen esto. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, le rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo. Les pido el favor, ustedes que están allá conectados, cuando yo diga 3, usted va a decir, el hombre creyó lo que Jesús le dijo. 1, 2, 3. Una vez más, 1, 2, 3. Y se fue. Ahora vamos a personalizarlo. Voy a creer lo que Jesús me dijo. 1, 2, 3. Voy a creer lo que Jesús me dijo. Y entonces dice en la Biblia que el hombre se fue. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Vemos a este hombre que es un funcionario, alguien importante, un funcionario real, preguntando a qué horas había sucedido, a qué horas había empezado a mejorar. ¿Por qué nos incluye este evangelista Juan este detalle? Porque nos dice que este hombre superó la incredulidad por una decisión. Se supera la incredulidad por una decisión. Voy a creer lo que Jesús me dijo. Voy a creer lo que Dios ha dicho. Aquí está, amigos, lo que Jesús ha dicho. En sus celulares también está lo que Jesús ha dicho, y me refiero a la Biblia, no a las redes sociales. Ahí está lo que Jesús ha dicho. Qué interesante cómo obra la decisión de creer, que echa fuera la incredulidad. Porque la incredulidad, ojo, es también una decisión. Jesús, en su momento, Él sanó enfermos, abrió los ojos de ciegos. Incluso también alguna vez, muchas veces, reprendió espíritus inmundos de personas que estaban atadas o endemoniadas, y las personas quedaban libres. Los judíos, los fariseos y los estudiosos de la ley, los religiosos de ese tiempo, cuestionaron a Jesús y dijeron: por el poder de Belcebú echa fuera a los demonios. Y Jesús, que lo escuchó o lo intuyó o lo que sea: vengan, si yo echo fuera a Satanás en el nombre de Satanás, entonces ustedes, ¿en nombre de quién echan fuera a los demonios? Y ellos no pudieron responder, pues porque ellos no echaban fuera demonios, no tenían ese poder. Bueno, y seguramente sí lo hacían, pero ellos no lo habían experimentado nunca. Entonces dice: pero si yo por el dedo de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo, el dedo de Dios, entonces el reino de los cielos se ha acercado. Es un milagro. Entonces los fariseos, los escribas, los saduceos, los religiosos de su tiempo, no querían creer en Jesús, aunque veían sus obras, su intervención. Recuerdan que Pedro y Juan, también después de que Jesús resucitó, levantaron a un tipo que estaba por muchos años pidiendo limosna a la puerta de un templo, a la puerta del templo llamado La Hermosa. Un día de oración, ellos pusieron sus ojos en él. El mendigo los miró y dijo: por fin estos cristianos me van a soltar un peso. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pedro no tenía incredulidad, Pedro tenía el poder de Cristo. Bueno, se levantaron al cojo
y entró a alabar a Dios. Estoy resumiendo la historia. Pero cuando comenzaron a criticarlos a Pedro y a Juan, que estaban predicando al aire, al público, tenían al lado al que había sido sanado. Y los fariseos y los escribas no podían decir nada porque lo conocían, que había estado ahí por muchos años. O sea, ellos no querían creer. Eso es incredulidad, es una decisión. Por eso, ¿cómo se vence la incredulidad? Por una decisión. Este hombre dijo, Jesús me dijo, mira, si ustedes no ven señales y prodigios, no van a creer. Así que Jesús le está diciendo, te voy a ayudar. Ve que tu hijo vive. ¿Y él qué hizo? Cogió su teléfono y dijo, mi hijo está vivo, ¿sí o no? ¿Qué hizo él? Él se fue. Él creyó a la palabra de Jesús y se fue. Hizo lo que Jesús le dijo. Tranquilo, vete que tu hijo está vivo. Venció toda incredulidad y voy a creer lo que Jesús me ha dicho. Puedes vencer la incredulidad de esa manera, pero también la puedes vencer con la ayuda de Dios. No podemos solo. Miren lo que dice Marcos 9 precisamente. Dice, Señor, a menudo el Espíritu lo arroja al fuego, el versículo 22, o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Hacemos esta oración? En esta mañana digamos, ayúdame a superar mi incredulidad. A la 1, a las 2, a las 3, ayúdame a superar mi incredulidad. Porque la incredulidad es el factor número 1 para no recibir o experimentar un milagro. Por último, puedes vencer la incredulidad por la búsqueda de Dios en oración. ¿Quiénes de los que estamos aquí oramos? Voy a cerrar los ojos. Entonces, puede ser que estemos orando mal. Puede ser que estemos orando insuficientemente. Puede ser que estemos orando inconstantemente. Pero una persona que ora como Jesús quiere que oremos, vence la incredulidad. Miren, ¿por qué estoy diciendo esto? No lo invento, está en la palabra. Versículos 28 y 29. Dice así, precisamente en Marcos, donde vimos el pasaje de que los discípulos no hubieran podido ayudar o sanar a este muchacho. Entonces los regañó a generación incrédula, ¿sí? Pero puedes vencer la incredulidad por la búsqueda de Dios en oración. Todos los discípulos entraron. Cuando él entró en casa, versículo 28, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Yo pienso, qué vergüenza, hermano, la verdad, que el Señor Jesús los regañó, pero ustedes, les falta fe, crédulos estos, ¿hasta cuándo de soportarlos? Y entonces cuando entraron a la casa, pues no se aguantaron las ganas, pues si no querían allá hacer el oso peor allá afuera delante de los demás. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera a ese espíritu que estaba atormentando a este muchacho? ¿Y él qué dijo? Y les dijo, versículo 29, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Algunas versiones no incluyen ayuno, simplemente con oración. ¿Qué está diciendo Jesús? Recuerda que le dijo, generación incrédula y perversa. Entonces unimos esto que está diciendo Jesús. Dice, miren, ustedes tienen que orar. Pregunto, ¿ustedes recuerdan de dónde venía Jesús cuando echó fuera al demonio sordo y mudo en este muchacho? Venía de orar, del poder de la transfiguración. Yo quiero saber en este momento, mirándolos a ustedes y a las personas que están conectadas allá en su casa, hasta aquí, hasta estos 25 minutos, yo quiero preguntarte si el Señor te está hablando. ¿Estás comprendiendo lo que Dios te está diciendo? Hay personas que necesitan un milagro y no lo saben. Hay personas que han renunciado
o han hecho a un lado la necesidad de la intervención de Dios porque han pensado que pueden solos y así como están, están bien. Y no están bien. Hay un hombre que se llama Carlos Spurgeon. Es el príncipe de los predicadores del siglo XVII. Y entonces él decía que los milagros son las campanas que llaman a los pecadores al arrepentimiento. No creas que un milagro es algo que ocurre de vez en cuando y entonces tú subes a tu habitación y encuentras que la cama está tendida y dices: milagro, milagro, María extendió la cama. Es un mal concepto de un milagro. Yo estoy diciendo hoy que no podemos acostumbrarnos a la normalidad de la vida cristiana. La vida cristiana no es normal y punto. La vida cristiana es extraordinaria. No, tampoco es paranormal en el sentido de que sea algo misterioso, místico. No, te estoy diciendo que Dios quiere manifestar su gloria y su poder sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu economía, sobre tu salud. Y Dios te está diciendo que tienes que luchar contra la incredulidad porque es el impedimento número 1. Y que la incredulidad se vence por decisión, con la ayuda de Dios, pero también buscando a Dios en oración. Jesús le dijo: queridos discípulos, ustedes no van a poder hacer algo así como echar fuera un demonio, sino por el respaldo en oración.